Antes de comenzar, queremos recordarte que Maternidad según nosotras es un espacio de conversación, reflexión y acompañamiento emocional entre mamás. Las experiencias, opiniones y recomendaciones que aquí compartimos no reemplazan la orientación de profesionales de la salud, ya sean médicos, psicólogos, pediatras, especialistas en lactancia o cualquier otro experto. Cada maternidad es única. Si algo de lo que escuchas aquí te genera dudas, inquietudes o crees que puede aplicarse a tu situación personal, te invitamos a consultar con un profesional calificado. Este podcast es un lugar seguro para sentirnos vistas, escuchadas y acompañadas, pero no es un sustituto de atención profesional. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Maternidad con nosotras. Principalmente quiero darle las gracias, como siempre lo hago, por estar pendiente, por comentar. De verdad, gracias por el apoyo que hemos recibido en estos últimos días, en los últimos episodios. Gracias por, de verdad, dar comentarios que nos aporten y gracias a esas mamás que han contado sus historias hasta el sol de hoy. ¿Vea? Mi nombre es Carolina Vilés y el día de hoy pues tenemos una invitada muy especial. Es una amiga que personalmente quiero mucho y se llama Dania Ayala. Creo que les demos las gracias. Ella es mamá de Grace, tiene 1 año y 3 meses, que de hecho pues está en lo mejor ahorita, ¿verdad? Bueno, todas las mamás saben que está en lo mejor, entonces es mamá, ella trabaja, ella sirve, ustedes van a conocer su historia el día de hoy, pero primero quiero preguntarle, ¿qué tal, cómo estás? No, pues, si hablamos del tema, mejor ahorita todavía no empecemos, pero realmente, en general, creo que bien, pues, o sea, siempre un poquito de cansancio y todo, pero pues, gracias a Dios estamos en general bien. Solo con el hecho de que la niña esté con salud, con eso me doy por bien servida por el momento. Eso es lo más importante, o sea, creo que para los padres saber que sus hijos no están en un hospital o que no tienen una enfermedad crónica o un virus, o sea, no importa, lo demás no importa, eso es lo más importante. Sí, pero que me alegro un montón de que te encuentres bien, de que Grace esté bien. Quiero darles un poquito de contexto, nosotras tenemos muchísimos años de conocernos, creo que Uy, sí. desde tal vez, no, más de 15 años, por ahí, por ahí. A ver, teníamos que como unos 13, 14 años cuando nos conocimos, creía yo. Sí. No, Bueno, tú no, sí, tenías por ahí. 13. Ajá, tú tenías Ajá. 13. Fue en el 2009 que nos conocimos. Uy, O sea, hace sí. como hace Casi como 20 años, ¿verdad? sí, qué increíble que, uy, qué mal No, espérate. estamos. Sí, no, creo que A son ver, 6. ¿Cómo te dice? 10. Sí, es cierto, sí. No, o sí, sí, como 16 años por ahí. Nosotras aquí molladas. Todavía analizando. Y, no, Sí. y algo que es bien bonito, pues la vida, obviamente Dios nos unió en este camino de la maternidad. Las niñas se llevan 2 meses de diferencia y pues queremos contarles que estamos, o sea, las dos embarazadas, las dos fuimos a nuestro baby shower. Fue una cosa bonita, bonita. Y pues por lo mismo, Sí, em, y la sí, por lo mismo, pues yo dije, no, es que tiene que estar su agenda bien apretada, así que vamos a aprovecharla, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tocar un tema muy, muy bonito. La verdad es que creo que muchas mamás están pasando por eso y es el servicio a Dios y la crianza. O sea, que en este caso la maternidad. Em, una parte de introducción, yo sé que Daniel les va a comentar más sobre ella. Ella es hija de pastores y pues su historia, a pesar de que hay muchas hijas de pastores, pero cada historia es diferente, cada experiencia es diferente. Entonces sí. yo quiero iniciar con tu historia. Quiero preguntarte realmente cómo es ser criada o cómo es nacer en un hogar de pastores. Ser hija de pastor, ¿no? Sí, pues mira, la verdad es que es un tema bastante amplio, creo que abarcaría todo un video si realmente nos ponemos a abarcar muchas cosas, pero yo creo que en lo personal, creo que me tocaron, no voy a decir los mejores papás porque sería ser muy pretenciosa, ¿va? Pero en mi caso, pues, o sea, como tú decías, escuchamos historias de un montón de hijos de pastores, escuchamos historias de hijos de pastores que se alejan de las iglesias, que se van por un montón de cosas y todo.
En lo personal, pues no te voy a mentir, sí, de cierta manera fue un poco complicado, o sea, por el hecho de la infancia y todo esto, más que en mi caso me tocó aquella generación de la iglesia, claro, que todo era pecado, o sea, aquella generación de que, o sea, no puedes utilizar nada de que tenga que ver con Disney porque todo era demoníaco, todo era diabólico. Entonces, fue bien compleja esa parte. Sin embargo, pues, a pesar de que, como te digo, yo siento que esa fue una generación. Hoy, pues, las cosas han cambiado, desde luego, pues, que todas esas empresas hacen sus cosas y todo, ¿verdad? Pero, pues, ahora siento yo que la iglesia ha innovado, vamos a decirlo así. Creo que el Señor en su misericordia ha permitido, pues, que los pastores ahonden mucho más en la palabra como para llegar al punto de lo que en verdad es pecado y lo que no, si realmente lo que importa es lo material o si lo que importa es el corazón. Entonces, en ese sentido, siento de que a pesar que tuvimos, con mis hermanos esa, como digamos, restricción, este, mis papás creo que nunca nos hicieron tener como ese rencor, jamás tuvimos como ese resentimiento de que, pucha, que nunca me dejaron ser niño, no me dejaron ser aquí, no me dejaron ser allá. No, porque, bueno, eh, creo que te recordarás que en muchas ocasiones, pues, al finalizar los servicios era la bichada y el montón de bichitos jugando en iglesia infantil y todo, pues, o sea, yo creo que hay muchos hijos de pastores que ni siquiera eso le permiten a sus hijos, pues. Pero en lo personal, como te digo, siento que sí hubieron un par de restricciones, en ese sentido, pero mis papás se encargaron también, pues, de cuidar nuestro corazón como hijos, nuestro corazón como servidores de la iglesia, y al menos algo que yo sí les agradezco a ellos, Caro, es el hecho de que siempre mantuve esa mentalidad de que a pesar de que soy la hija del pastor, a pesar de que, bueno, hoy en día, ¿verdad? Que tengo el liderazgo del Ministerio de Alabanza, a pesar de todos vamos a decirle, privilegios que tengo, nunca me ha gustado que la gente me vea como, ay, la hija del pastor, la inalcanzable, ¿va? No, yo siempre le he dicho a la gente, yo aquí soy un servidor más, yo aquí soy una persona común y corriente igual que ustedes, me puedo equivocar igual que ustedes, y pues siempre tratar de tener esa como relación con las personas a modo de que, como te digo, de que no se genere ese sentido de que, pucha, o sea, no puedo llegar allá con ella. Entonces siento que en ese sentido sí le agradezco un montón a mis papás el hecho de inculcarnos la humildad, definitivamente, porque es algo que realmente es puchica, algo vital en uno como servidor, definitivamente. Sí, no, y es muy importante lo que vos decís. Yo creo que muchos se pierden en el camino. O sea, por diferentes factores, porque Dios tiene gracia con uno, Dios tiene misericordia, pero a veces también Ujú. por la crianza que se les da, digámoslo así, nos perdemos. Y digo nos perdemos porque hasta yo me perdí en un tiempo, pues, porque a veces yo puedo dar fe de lo que tú decís, o sea, todo era pecado, o sea, yo si te contara experiencias, Dios mío, o sea, Sí, sí, sí. yo amo a mis papás, pero es la manera también en la que ellos fueron criados. Y obviamente que hasta hoy entiendo la manera en la que ellos fueron instruidos en iglesia, es la manera en la que ellos también nos quisieron instruir. Pero ahora bien, yo sé que en su momento fue algo, digámoslo así, difícil, porque pues es una gran responsabilidad. O sea, aunque tú tal vez no lo quieras, es porque Dios también lo ha permitido. Ahora Ujú. bien, yo me imagino que siendo adolescente, ¿tú te imaginabas en aquella época que estarías, o sea, como lo estás ahora, casada, siendo mamá, o en esa época de la adolescencia te nació tal vez otra idea de, no, yo ya no quiero estar aquí, o yo no sé, me quiero ir a viajar, o no sé, te veías así como estás ahorita? Mira, la verdad es que, si te soy sincera, creo que la mentalidad adolescente a veces es como que muy, no sé, pues, o sea, a veces soñamos en grande, como adolescentes siento que soñamos en grande y todo, pues, en ese entonces, que a mis cortos 14, 15 años, mi meta era a los 26, decía yo, tener ya mi carrera finalizada y sí, a ver, o sea, allá esas fechas, estar casada, tener un hogar y todos.
valga el paréntesis, es dentro de mis planes, no estaba comprar una casa, pero el Señor me lo permitió también. Soy. Este, o sea, realmente siento que sí, dentro de mis planes estaban algunas cosas, algunas las he logrado cumplir, muchas otras no. En este caso, pues como te digo, parte de mis metas era poder finalizar la universidad, sin embargo, pues a raíz de la pandemia me tocó pausar, no he logrado terminar, yo sé que en su momento el Señor me va a permitir volver y terminar la carrera, eh, más no es la carrera que en ese momento decía yo que iba a estudiar, porque en ese momento yo decía yo voy a estudiar medicina, pero después fui, me metí a la UES y fui a parar ay, a ciencia física y yo dije, no, esto no es para mí, esto no. Ah, es cierto, me acuerdo, me acuerdo. Entonces fue como que ahí se me dio la oportunidad de entrar, pero a CENIUES a estudiar inglés Sí, y ahí fue como que de aquí soy, eso es lo de mismo. aquí soy. Pero no Y entonces, oh, dale, dale, perdón, dale. no, sí. O sea, lo único que lo que quiero agregar es esto, vaya, de que, o sea, en mis planes, como te digo, de adolescente estaba el hecho de que a esa fecha ya terminar la carrera con la con la maestría, con la especialidad de toda la cuestión y todo. Sin embargo, pues en el camino ya te vas dando cuenta que la realidad de la vida es otra y que tu, ¿cómo te diría? Tus gustos son otros. Entonces, siento que sí me veía a esta edad en donde estoy, pero siento, como te digo, siento que hay cosas que no he logrado cumplir, pero he cumplido otras con las que no soñaba, pero que también, incluso mis papás me dicen, o sea, has logrado cosas que ni siquiera nosotros logramos hacer antes, o sea, solo el hecho, como te decía, de poder comprar una casa, mis papás hasta esta edad están logrando poder comprar una casa a ellos. Entonces, de una u otra manera, para mí es un logro, pues, es un logro y realmente una bendición de Dios que si nos queda el chancecito, tal vez te cuento así rapidito, y si Claro. no, pues, para otra ocasión. Pero me ibas a decir, perdón. No, no, bueno, respondiendo a lo que tú comentabas, créeme que es de admirar porque haces tantas cosas y, bueno, para mí, te lo digo, ha sido de bendición escuchar o sea, que tenés tu casita, porque vos sabes que hoy en el día, pues en la realidad de nuestro país es muy difícil. Y qué bueno, o sea, que lo han logrado. Pero también una pregunta que tenía, ¿en algún momento tú pensaste, o sea, antes de casarte, antes de todo, pensaste en dedicarte al ministerio al 100%? Fíjate que, si te soy sincera, creo que en algún momento se cruzó la idea de poderme dedicar al 100% del ministerio por el hecho de que hubo un tiempo, antes de la pandemia, porque, quiero ver, mi primer trabajo fue, vale, el comercial, mi primer trabajo fue en Topo Chico, muy rico café, por cierto. Sí. Entonces, cuando falleció mi hermano, que bueno, a raíz de la partida de él fue que yo me quedé al frente del ministerio de alabanza. Cuando él falleció, pues mis papás quedaron muy sensibles y también como que muy alerta, cosa que creo que es completamente normal, pues, ¿verdad? Entonces, este, todo ese tiempo que estuve trabajando ahí, todo, la última temporada que estuve ahí, justo antes de cumplir el año, quizás a raíz de tanto estrés y todo, me enfermé por primera vez en la historia y descubrí pues que padecía de sinusitis, de rinitis y un montón de cosas. Entonces me puse tan mal que ese día tuve que llamarle a mi papá que él me fuera a traer. O sea, yo generalmente me muevo yo sola. O sea, yo cuando puedo me muevo yo sola. No le tengo miedo a los buses. Entonces, ese día sí me tocó decirle a mi papá que me hiciera el favor de me traer porque me sentía hasta mareada del dolor de cabeza que llevaba. Porque la sinusitis te presiona toda esta parte de acá, o sea, toda esta parte de acá son como unos huequitos en el cráneo que se llenan de flema y eso te presiona para el frente. Entonces, yo andaba, o sea, me sentía súper mal y todo. A raíz de eso, mi papá dijo, no, mejor ya no sigas trabajando ahí, nosotros vamos a ver cómo te apoyamos. Empezaba en la universidad y mi papá me dice, o sea, nosotros vamos a ver cómo te apoyamos con la universidad, pero ya no sigas trabajando ahí, yo no voy a poder con una pérdida más y yo, o sea, sentí que el corazón se me hizo chiquito, ¿me entendés? Entonces, me dolió porque, eh, o sea, estaba ganando mi propio dinero y todo, pero pues yo dije, bueno, o sea, son mis papás y tengo que estar pendiente de ellos también porque, pues a raíz de lo mismo, él también se enfermó y todo. Entonces, ya en ese tiempo, y cayendo al punto, ya en ese tiempo, que me tocó quedarme sin trabajo, este,
estuve prácticamente que al 100% con él, o sea, todo lo que él hacía, ese tiempo que él se puso mal, que justamente fue cuando yo salí de trabajar, mi papá se enfermó, me tocó aprender a manejar a la carrera, o como decimos en El Salvador, a la brava. Mi papá solo me enseñó a manejar para el frente. Él no me enseñó a parquearme, no me enseñó de retro, no me enseñó a parquearme de perfil. A mí me tocó aprender todo eso como pude, a tutoriales y lo que sea. Porque, pues, como te digo, o sea, él se mareaba andando en la calle y todo, entonces no lo podía arriesgar. Entonces, en ese tiempo en el que yo estuve haciendo todas las cosas que él generalmente hacía, que correspondían a la iglesia, sí fue como que, puchico, o sea, yo qué más quisiera que poder hacer todo esto siempre, pero también sabía en el fondo, pues, que no podía, porque lastimosamente hay iglesias que, bendita gracias a Dios, tienen los recursos económicos como para poder pagarle a sus servidores. Sabemos que pues no es la meta, o sea, que una persona esté sirviendo en una iglesia por un pago. Sin embargo, pues, o sea, si la iglesia tiene la capacidad para eso, pues bendito sea el Señor, que se puede hacer, pero en este caso, pues no teníamos la capacidad como para decir, va, o sea, voy a vivir de eso, o sea, no se puede. Y pues tampoco nunca ha sido el objetivo, ¿verdad? Pero como te digo, esa temporada en la que estuve así de que mi papá estaba mal y toda la cuestión, pues sí llegué a considerar el quedarme el 100% con él, o sea, y nada, pues ahí creo que no pensaba en nada más que cuidarlo a él, cuidar a mi mamá, a mi hermana y todo lo demás, pues creo que fue la única temporada en la en la que llegué a considerar el estar 24/7 en la iglesia y que lo hice, porque sí lo hice, con todo el amor del mundo, por supuesto. Sí. Y es algo, Dani, que yo te admiro porque, bueno, yo sé que Dios te da la fuerza, pero no es fácil y sobre todo fue un momento pues muy difícil para vos y tu familia. Sí. Esos fueron años muy duros y a pesar de eso, pues ustedes le siguieron sirviendo, o sea, a Dios, pero también a la gente, o sea, porque le servís a la gente, estás para la gente a pesar de la situación. Entonces, te admiro, admiro a tus papás, a tus hermanos y pues hoy, obviamente, a tu nueva familia, ¿verdad? Pero sí te digo, lo recuerdo y es como una flor, ¿verdad? Que después pues, de mucho tiempo también florece. Pero sí. Entonces, bueno, obviamente para que la gente también lo sepa, no es fácil, o sea, no es nada fácil, sino que es un servicio con mucho amor que se le da a las personas. Y bueno, o sea, ahora bien, pasaste esa etapa de tu vida, luego pues conociste al que ahora pues es tu esposo y yo sí quisiera saber un poquito de esa historia y cómo pues ustedes decidieron el ser papás. ¿Cómo fue? Porque, bueno, tú lo vas a contar, pero fue boda, de ahí vino bebé, o sea, es decir, todo pasó en ciertos años y quiero saber cómo fue ese proceso para ti. Uy, la verdad es que primero que nada, Caro, y no sé si esto te lo he comentado antes, pero mi niña es un milagro de parte de Dios porque, bueno, vamos a empezar por el principio. La verdad es que con Alejandro nos conocimos allá por el 2018. Justamente en el año en el que Cristian falleció, yo conocí a Alejandro, pero lo conocí a finales de ese año. Cristian falleció en febrero y Alejandro llegó a la iglesia en diciembre. Ahí nos conocimos con él y todo, bendita gracias a Dios que nos conocimos ahí, teniendo temas afines en el sentido de que los dos somos músicos, de que los dos nos dedicamos a servir al Señor en la alabanza y todo. Eso era un super plus para nosotros, porque siempre habían temas de conversación, siempre habían temas de interés. Y el hecho de que él estuviera ahí a la par mía, este, pues, o sea, de una u otra manera, a él le ayudó también a conocer mi entorno. Entonces, ya cuando, llegamos al punto de que, mira, o sea, me gusta, yo también te gusto, no sé qué, así, eh, pues a mí me tocó dejar las cosas un poquito claras con él, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, mira, o sea, sí quiero, pero quiero que estés consciente que tengo 1000 responsabilidades aquí. Em, Tengo un testimonio que cuidar, tengo un ministerio que liderar. En ese tiempo fue un poco difícil, de hecho, porque, eh al tiempo, ¿verdad? De que él llegó a la iglesia, a los meses de que él estaba ahí, o sea, después que
que ya estuvo ahí firme, que estuvo ahí pues constante y todo, pues obviamente más adelante pues ya él ingresó al Ministerio de Alabanza y todo, y fue un tanto difícil el hecho de que él era mi novio, pero yo era su líder de alabanza, ¿me entiendes? Mm. Entonces era un poco difícil porque, o sea, él es el hombre, pues. Entonces era bien yuca porque yo le decía a él, o sea, porque él a veces, no te voy a mentir, o sea, en nuestra humanidad, él se molestaba porque es que yo siento que vos a mí me exigís más, yo siento que vos conmigo sos mucho más exigente, ya no sé qué, y yo, sí, sí lo soy, o sea, pero entendeme que si vas a estar a la par mía, no puedo ponerme, le digo yo, en un papel de que voy a tener preferencias con vos o de que voy a tener un poco más de condescendencia con vos, no puedo, sino que tiene que ser todo lo contrario, o sea, si vos vas a estar a la par mía, yo sé que yo no soy perfecta, no voy a hacer, no voy a tener completa excelencia ni nada, pero si le estoy exigiendo a los demás, no puedo dejar de exigirte a vos, le digo yo. Entonces, costó un poco, pero a la larga, o sea, a estas alturas de la vida es como que, mira, o sea, sí, me dolió, me costó, me dice, me diste en el ego, pero te lo agradezco, me dice él, porque, o sea, si vos le preguntas a él hoy en día, es como que no, o sea, si vos no me hubieras presionado a ensayar, si vos no me hubieras presionado de verdad a prepararme y todo, creo que a esta fecha seguiría en la mediocridad en la que estaba. Entonces, de una u otra manera, pues tratábamos ahí como de tener ese balance en cuanto al servicio. Eh, Luego de eso, pues nosotros cuando ya comenzamos a hablar de, pues, de formalizar y todo, este, yo me sorprendí realmente, claro, porque cuando yo lo conocí a él, yo estaba en una etapa de mi vida hablando emocionalmente en la que, bueno, creo que tú conociste mi historia de aquella relación, ¿verdad? Crítica. Acababa de salir de ahí, o sea, tenía a lo mucho un año de haber salido de ahí, o sea, una relación completamente tóxica, 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 o sea, hasta el punto de ponerme en contra de mi familia, de la gente de la iglesia, de sacarme del servicio con esa persona. Y doy benditas gracias a Dios, pues que una vez eso se terminó, ya nunca más regresé ahí, definitivamente. Sin embargo, aprendí mucho de todo eso. Eh, a pesar de que sí aprendí mucho, dejó obviamente muchas heridas, muchas marcas, cosas que hasta la fecha todavía sigo sanando. Obviamente, pues ya a estas alturas ya es como que hemos superado, puchica, o sea, un 98% todo eso. Para el cositas, vos sabes que en el subconsciente todavía quedan ahí. Entonces, nos costó un montón con él porque yo como le decía a él al principio, o sea, yo a vos no te voy a decir un te amo hasta que yo lo sienta de verdad. Entonces, yo venía tan dañada que a mí me costó de verdad poder decirle un te amo sincero. O sea, yo sabía que yo sí quería estar con él, entonces, este, algo en lo que sí fuimos claros los dos, Caro, es que al iniciar esa relación los dos, era la última. O sea, ya no estamos para juegos, ya no estamos en edad para andar de que hoy sí, mañana no, ya no estamos en edad para andar preguntando, es que mira, es que vos, que no sé qué, o que esas escenitas de celos y todo eso, ya no estamos en edad para eso. Entonces yo me sorprendí, porque como te digo, o sea, venía de ser tan dañada de otro, con otra persona, que cuando él llegó a mi vida y me demostró lo que de verdad, o sea, es el amor sincero, para mí fue un golpe, para mí fue un golpe porque o sea, como te digo, venía de conocer otra faceta de lo que según yo era el amor, ¿verdad? Entonces, fue bien yuca porque en mi mentalidad sí estaba eso de que a partir de hoy no me vuelvo a meter con nadie a menos que de verdad alguien sea con quien yo me voy a quedar el resto de mi vida. De lo contrario, no pienso volver para ningún otro lugar. Entonces, sin decirle yo eso a él y sin habérselo comentado, que él me dijera eso, fue como que, Dios, o sea, ¿será que realmente es aquí en donde yo voy a continuar el resto de mi vida o qué, verdad? Y pues comenzamos a orar, los dos y todo. Eh, en nuestra, en nuestros sueños, nuestras metas y todo, siempre estuvo poder ser papás. Siempre estuvo el poder ser papás y todo. Este, y bueno, se llegó el tiempo en el que ya pudimos organizar boda, que ya nos comprometimos y toda la cuestión. Vale el paréntesis, durante ese año en el que estuvimos organizando la boda fue que el Señor nos permitió tener la casa, que fue un proceso duro también,
porque durante ese año nos quitaron del trabajo los dos, que de hecho ahí fue cuando fui a caer a ISP, si no me recuerdo, Sí. justamente después de caer a ISP. Entonces, nos quitaron del trabajo los dos en donde estábamos. Primero me quitan a mí, empezamos de nuevo el proceso, después lo quitan a él, empezamos de nuevo el proceso y bendita gracias a Dios se pudo dar. El Señor nos enseñó paciencia y nos enseñó dependencia de Él durante todo ese proceso y logramos tener la casa. Entonces, dentro de nuestros sueños siempre estuvo, como te digo, el poder tener esas cosas, el poder tener hijos en este caso. Y lo que más me sorprende es que él siempre, siempre, siempre había soñado con una niña. Ah, Toda la vida, o sea, él era, no, es que yo quiero por una niña, yo no sé qué, yo, o sea, generalmente es como que no, los hombres siempre quieren niños, que no sé qué, pero no, o sea, él sí soñaba con una niña. wow. Entonces, quizás solo mencionarte que cuando yo te digo que la niña es un milagro, es porque justamente 2 años antes de que nosotros nos casáramos, yo había venido con un cuadro médico bastante delicado, a tal punto que justamente 6 meses antes de casarnos, una doctora me dijo que, porque yo le pregunté a ella, ¿va? Que si podía ponerme, ¿cómo se llama?, en control o algo para poder quedar embarazada y eso. Y la doctora fue de que no, mira, ahorita tu cuerpo no está en condiciones para quedar embarazada si es que quedas embarazada. Y yo, huela, o sea, un balde de agua frío, literalmente. Entonces, básicamente así fue como llevamos nuestro proceso hasta el día de que nos pudimos casar y todo. Y ahí fue como que yo fui bien clara con él, mira, sabemos perfectamente que mi cuadro de salud no es el mejor por el momento. Así es que, pues, no voy a planificar porque ya había estado a raíz de que yo tenía síndrome de varios poliquísticos. Entonces, o sea, era un cuadro bien delicado. Y yo le dije a él, ya estuve un tiempo con pastillas por parte del seguro a raíz de eso. Yo le dije a él, o sea, me pusieron súper mal, súper mal. De hecho, ya éramos novios cuando empecé con ese tratamiento y fue como que no. O sea, no me quiero meter hormonas porque yo ya sé cómo me pongo. Los dolores eran peores y todo, y fue como que sea lo que el Señor diga. Yo ya estaba mentalizada a esperar mis 4 o 5 años, Caro. Entonces, te lo digo así, sinceramente, mentalizada que ahí me iba a tocar esperar y todo. Pero el Señor nos sorprendió de una manera impactante. Nosotros sí lo anhelábamos y todo, y Él nos puso todo realmente en nuestras manos. eh, Porque, como te digo, sí lo anhelábamos, mas nunca lo esperamos tan pronto. ¿Por qué te digo esto? Porque básicamente quedé embarazada a los 3 meses de estar casados. A los 3 meses de estar casados. O sea, después de todo un diagnóstico completamente negativo, vamos a decirlo así, vi la mano de Dios. Mm. Vi la mano de Dios. Si el día que nos hicimos la prueba, yo no quería ni ver la prueba. Y nosotros fue, o sea, nosotros esperando lo peor, Caro. Nosotros esperando lo peor. Si llego voy a buscar el video y si lo tengo te lo paso, porque, o sea, Mándamelo. porque, o sea, literalmente, yo tenía miedo como te das una idea, porque sí me había sentido mal y en esos días comencé a buscar en Inter, o sea, estoy sintiendo esto y esto, y fue como que síntomas de embarazo y yo, no, no puede ser posible, dije así, vamos a unir. Entonces ese día con mi esposo fue como que, o sea, yo me iba a hacer la prueba yo sola, pero no pude con la ansiedad y me tocó decirle, ven, compré una pruebita y aquel como que, ¿y ya te la hiciste? Y yo, no. Entonces, cuando ya teníamos la prueba ahí, o sea, que solo esperando el resultado, o sea, te estoy diciendo que vos sabes que eso se espera, o sea, 10 minutos, a lo mucho 15 minutos para poder tener el resultado. Nosotros hemos esperado como 25 minutos, ansiosos, o sea, Pero queríamos verlo. Te lo juro, o sea, no, es que, o sea, queríamos verlo, pero al mismo tiempo no queríamos verlo y frustrarnos. Entonces, fue como que tratamos de relajarnos, de tranquilizarnos y ponernos a pensar, mira, si sale negativo, no nos vamos a frustrar, hay tiempo, no vamos a la carrera, que sea lo que el Señor diga. O sea, cuando lo volteamos no había para dónde, Caro, o sea, si las dos rayitas estaban más marcadas que mandado a hacer, o sea, increíble.
O sea, increíble, de verdad que yo no pude, yo simplemente me solté a llorar, en serio, te lo digo, porque, como te digo, o sea, el diagnóstico no era nada bueno para mi persona y a pesar de que el embarazo fue un poco difícil, pues ahí está la niña, sana completamente, sana mucho más que yo, y sin ninguna complicación, bendita gracias a Dios. Ay, no, qué bonito. Sí, o sea, de hecho yo me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que estuve como en esos meses antes de que tú estuvieras embarazada. Y pues ahí es prueba de que no es en el tiempo que uno piensa, sino que es en el tiempo que Dios dice. A veces sí nos como que nos imaginamos, bueno, no nos imaginamos realmente, los mismos doctores pues nos dan un diagnóstico o sea, digámoslo de esta manera, vienen muchos pensamientos negativos de lo que puede llegar a pasar, pero pues vos lo dijiste, o sea, en su momento recuerdo pues Dios tiene el control. Y Sí, igual, o sea, yo sé que tu embarazo y lo voy a mencionar porque yo creo que a medida va la sí, historia, lo vas a contar, fue de alto riesgo, fueron, sí, o sea, fue un embarazo de alto riesgo, pero como que ya Dios lo tenía, o sea, ya Dios sabía de que todo iba a estar bien sí. y creo que con cada cosa, pues Dios te ha enseñado mucho, mucho, mucho. Y Grace es preciosa, es sana, ¿no? Decía, o sea, ella vino y dijo, aquí vengo y no quiero hacer nada más. A mejorar la raza, dijo ella. Reemplazar la raza. No, qué bonito. Mira que Dios fue tan detallista que le dio el deseo de tu esposo de que quería niña, pues le dio niña y se lo dio un tiempo, vea. Y pues igual, ahora con el embarazo, ¿cómo fue tu embarazo en cuestiones? Porque tú seguías sirviendo, tú estabas trabajando, recuerdo, Sí. creo que todavía estabas desde la casa, ¿verdad? Trabajando desde casa. Eh, No, ya para ese entonces ya estaba en Glass. ok, ok. Bueno, entonces Sí, estabas con tu embarazo yendo presencial en un horario que recuerdo que era bien de mañana. Estaba ya en ese momento y quiero mencionarlo, Dania, siempre, o sea, en esos periodos aún duros, ella ha seguido sirviendo. Entonces yo quiero que me sí. contés cómo fue tanto desde el embarazo al posparto y cómo fue tanto tu relación con Dios y en este caso, pues el servicio, porque te diré, desde el momento que uno se casa, o sea, te cambia la vida y ahora siendo mamá, Sí. pues como que todo se revuelve. Ay, mis más. Pues, Sí, o sea, yo quiero. sí, mira, la verdad es que sí, la verdad es que fue una etapa bien, bien delicada, porque como tú mencionabas, o sea, un embarazo de alto riesgo desde el principio por la precondición que yo ya tenía de salud. La verdad es que sí fue un proceso bien, bien delicado, porque como tú mencionabas, o sea, desde un principio, a raíz de toda mi condición médica, fue un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, pues doy infinitas gracias a Dios que mi papá pues tiene contactos por uno y mil lados, así te lo digo, o sea, por todos lados. Entonces, eh, mi caso llegó a parar a manos del 1 de mayo. Entonces, los controles siempre los llevaban a la comunal y todo, pero pues en muchas situaciones sí me tocó estar yendo el 1 de mayo. Tuve que estar con un perinatólogo. Creo que te comenté, el doctor Guerra, creo que lo Ay, conociste cuando sí. llevaste a Emi, o sea, el doctor es un amor. Y que te diré que él, bueno, yo no he contado mi historia, pero él fue parte de mi testimonio. O sea, un doctor, créeme que si están aquí en El Salvador, él tiene su clínica y nosotros dando publicidad. Sí, Está ahí en Santa Tecla, sí. es un gran doctor, es un gran doctor, Uy, sí. 10 de 10. Pero dale, contá ahí tu experiencia con él. No, dale. La verdad es que, o sea, una gran persona como médico y como persona, definitivamente. Sí. Para quienes no saben, pues, o sea, un perinatólogo es básicamente un ginecólogo, pero que no se encarga, ginecobstetra, si no me equivoco, que no se encarga solamente de ver a bebé, sino que se encarga de ver a bebé y a mamá, que los dos vayan, bien, básicamente, durante todo el embarazo. Ellos básicamente se encargan de este tipo de casos de alto riesgo. Buenísimo, se vinieron un par de complicaciones de cosas que yo nunca había padecido. Yo nunca había padecido de hipotiroidismo, jamás.
Él logró detectarlo a tiempo y desde un principio del embarazo, yo pasé todo el embarazo tomando levotiroxina, cosa que yo ni siquiera sabía que existía. Este, Me tocó pues comenzar a tomar levotiroxina. Fue bastante complicado porque ya al final, casi que al final del embarazo, ya como por los 7 meses, este, valió el comercial, Grace no se dejó ver hasta los 7 meses. Ellas no querían que, que supieran que ella era niña, hasta los 7 meses supimos que era niña. O sea, yo iba a una ultra, iba a otra, no, mire, no se deja, está sentada, es que se mueve, que no sé qué. Mira, era chistoso porque, paréntesis, hubo una ultra en la que fuimos, creo que Alejandra andaba conmigo esa vez, si no me equivoco, o mi mamá, no me acuerdo. Pero la cosa es que cuando le ponían el cosito ese en la pancita, o sea, me ponían el coso ese en la pancita y se lo ponían en la cabecita, cuando se lo ponían, solo decía. O sea, era chistoso porque literalmente se veía en la ecografía y yo, esta mona, decía yo así. Pero, como te digo, pues pasé una y mil cosas durante el embarazo. Como te digo, ya por el 7.º mes, llego un día al control con el doctor Guerra y me dice, mire, me dice, tengo que darle la noticia. Y yo, asustada, o sea, porque ¿qué médico que tiene un poco tiempo de conocer te va a decir como que, mire, tengo que darle la noticia? Y yo, ¿qué pasó? Este va a ser el último control que va a hacer conmigo. Y yo, ¿por qué? Y me dice, me voy a retirar del seguro, las cosas no están yendo bien, que no sé qué. Fue justo en la temporada en la que todos los mejores especialistas estaban yendo del seguro. En plena temporada de que todos los mejores especialistas estaban yendo. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ese perinatólogo me lo consiguió una hermana de la iglesia que trabaja ahí. Ahí lo que te decía de los contactos, que mi papá tiene por todos lados. Eh, una hermana de la iglesia es enfermera ahí dentro del 1 de mayo y ella me consiguió quedar directamente con él, que él era el encargado en ese entonces, él era el jefe en ese entonces de ginecología. Y yo impactada, pues, o sea, pero bueno, se fue el doctor, hablé con la hermana y mira, hermana, el doctor dice que se va, necesito otro perinatólogo. Porque mi doctora en este caso, no sé si conoces a la alemana Marla, este, ella me dijo claramente que pidiera pasar con un perinatólogo, no un ginecólogo obstetra. Tenía que pasar con un perinatólogo, por mi caso. Sí. Entonces, me tocó molestar a la hermana y me dice, sí, no se preocupe, déjeme la hojita, yo me muevo aquí toda la cuestión y ya la otra semana ya tiene su cita con un perinatólogo. Yo ya sé con quién la voy a pasar. Mira, en ese entonces, no sé si te acordás de la hermana Florcita, una hermana Chelita, que, o sea, un amor de persona ella, no sé si la recordás, de la iglesia. No. Tenés que años, hace años. Pero, o sea, vive ahí cerca de la iglesia, como para No, ahorita ya se fue, pero en ese entonces creo que sí vivía, ¿dónde es que vivía? Creo que en Cenizal, si no me equivoco. Colochita, Chelita, bien bonita, trabajaba en la Curazao, trabajaba ella. no, no, te miento. No, idea. Mira, la cosa es que, o sea, ella, un amor de persona, olvídate, olvídate. Entonces, lo que te quiero decir es que, o sea, quería hacerte la comparación de ella con la doctora que me tocó, porque se parecían tanto físicamente como también en la personalidad. Y yo, o sea, bendito Dios, pues porque logré caer en manos de un buen médico nuevamente. Em, entonces, pues empecé nuevamente ahí con esta doctora y todo. Y pues al caer en manos de ella, comenzó a revisar mis exámenes y toda la cuestión. Y en uno de los controles que tuve con ella, en eso de los 7, 8 meses, si no me equivoco, sale y me dice que estaba teniendo problemas con el azúcar. Mm. Básicamente desarrollé diabetes gestacional y, o sea, yo fue como que, ¿y aquí qué, verdad? Entonces, bueno, comenzamos con dieta lo mejor posible. Vos sabés que en el embarazo llevar una dieta es cruel. O sea, querer llevar dieta en un embarazo es cruel porque, o sea, se te antoja de todo. Todo. Este, el hambre, yo siento que en lo personal el hambre no fue tan así como que, ay, el doble que es. No, o sea, yo, de hecho, al principio del embarazo, no tanto por las náuseas, ni por eso, sino que simplemente al principio del embarazo, antes de yo saber que estaba embarazada, a mí se me fue el apetito. Así, Sí. de un momentito para otro.
Este, pero lo que te quiero decir es que fue bastante complicado el poder llevar la dieta y todo, pero pues hacía lo mejor posible por amor a la bebé. Llegué a la siguiente consulta como a las 2 semanas, si no me equivoco. La doctora revisó el azúcar seguía igual, este, y ya le estaba afectando a la bebé. Hay una partecita, me explicó la doctora, hay una partecita del corazón que es la que divide los dos, no me acuerdo cómo, los dos lóbulos, creo que me dijo, que es cabal la cosita que va aquí al centro. Entonces ella me estaba diciendo que eso tiene que tener un grosor en específico y esa partecita del corazón de ella ya se estaba engrosando a raíz del azúcar. Entonces me dijo ella, no nos vamos a arriesgar, vamos a comenzar con insulina inyectada. Y yo, ay, Dios santo, dije yo así. Bueno, confiando en Dios, comencé con la insulina inyectada todos los días, mañana y noche, todos los días. Era un poquitito y era un pinchoncito, o sea, una agujita mínima. No sé si alguna vez has visto las jeringas de insulina, son súper, súper, súper delgaditas. Lo más que les cabe creo que es incluso menos de 1 ml, creo yo, o a lo mucho 1 ml, creo que es lo que les cabe. Este, pero pues ahí todos los días, inyectándome la insulina antes de comer, mañana y noche. El Señor pues fue fiel a pesar de eso. Sin embargo, llegamos a las 36 semanas de embarazo. Llegué nuevamente a mi control, confiando y esperando en Dios que pues todo estuviera bien, que la bebé ya estuviera, porque también estaba un poquito arriba del peso, este, que la bebé ya estuviera en su peso normal, que lo del corazón no hubiera avanzado, ni mucho menos, que mi azúcar ya estuviera regulada y todo. Llego, la doctora me hace la ultra nuevamente y fue como que, vaya, mire, la bebé sigue con el peso alto. No era mucho, pero sí era riesgoso. Eh, la bebé sigue con el peso alto y el septum del corazón sigue igual. Entonces, no vamos a arriesgarla a usted ni tampoco vamos a arriesgar a la bebé. Así que vamos a provocar el parto a las 37 semanas. 37 semanas, tú sabes, ya es una edad completamente segura para que un bebé nazca. Y en efecto, pues llegamos a las 37 semanas. Bendita gracias a Dios, pues eh, pasaron un sinfín de cosas ahí. Pero eh, quizás no me voy a meter mucho en el tema del parto y todo, tal vez lo dejamos para otro video, pero sí te digo, algo que yo sí le pedí al Señor es que me diera la oportunidad de poder servir durante todo el embarazo y aún hasta el último día que yo pudiera servir. Desgraciadamente, voy a decir, el día que me ingresaron era justamente, o sea, el día que me ingresaron ya para el proceso de provocar el parto y todo, era justamente el día miércoles, día de servicio, y yo, Señor, ¿por qué no permitiste que fuera ayer martes o que fuera jueves? Dios sabe cómo hace todo. Pero eh, Dios me dio la bendición, Caro, de que el último día que yo serví, y yo le decía a los bichos en broma muchas veces, pues a mí sí me va a tocar irme de aquí con dolores, yo me voy de aquí con dolores, pero yo no dejo de servir hasta el último momento. Y yo así se los decía claramente. Este, Justamente en ese mes de noviembre íbamos a tener una actividad para el 10, si no me equivoco, de noviembre. Y estábamos a finales de octubre organizando esa actividad. Este, y mi mamá, vamos para el 10 de noviembre, que yo sé que, Dani, más que no sé qué, y yo, si no es que Grace se viene antes, les decía yo. Si no es que Grace se viene antes. Y bueno, en efecto, pues. La cosa es que yo estaba preocupada por esa actividad y todo, pero pues traté de una u otra manera, tratar de organizarme, de dejar gente al frente, de dejar gente a cargo. Entonces, ahí era como que andaba preocupada por el parto, andaba preocupada por mi salud, por la salud de la bebé, pero también estaba preocupada por cómo iba a salir todo en mi ausencia. Entonces, trataba de mantenerme en constante comunicación con el equipo de alabanza. Gracias a Dios, pues nunca me dejaron tirada, nunca me dejaron tirada. De hecho, hubo una ocasión cuando tenía como 21 semanas y media, casi las 22 semanas de embarazo, que en una de las charlas prenatales, la presión me salió un poco alta, no entiendo por qué. Y la hermana Marla me mandó referida de un solo al 1 de mayo, porque pues, tú sabes, una preeclampsia es sumamente peligrosa.
Ese día llego allá y como no veían indicios de nada, optaron por dejarme ingresada. Eso fue un día jueves y el viernes teníamos vigilia en la iglesia. Entonces a mí, lejos de preocuparme mi presión o la niña o esto o lo otro, mi preocupación era, Dios santo, acabamos de estar ensayando toda esta semana para la vigilia. Yo, ¿cómo voy a faltar, Dios santo? Y a mí me tocaba el primer bloque y el primer bloque generalmente es el más pesado, es el más largo, es el que más nos preocupa y todo el segundo bloque pues es un poco más liviano y toda la cuestión, pero yo, Dios mío, yo no me puedo quedar aquí más de un día. Entonces yo esa noche no dormí. Yo no dormí, te lo juro, o sea, fue horrible. Y yo solo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a poder descansar, ayúdame a poder estabilizarme, a que mi organismo se regule, que todo esté bien y que el día de mañana me puedan dar el alta. Dios me sorprendió porque me hacían exámenes de sangre cada 6 horas, creo que me llegaban a sacar muestras de sangre y a tomarme la presión, este, y ya acaban el siguiente día, viernes, por la mañana llegan a revisar a todas las que estábamos ahí, porque, o sea, es un cuarto en donde están todas las camillas y todo, y llegan a revisarlas a todas, y las revisaron a todas, y por algún motivo que no entiendo, me dejan de último, se van todos, y fue como que, ay, se nos olvidó. Y yo, Dios santo, a mí me aburre irme de aquí. Entonces, quizás como eso de las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, ya llegó un médico, fue como que no le han revisado su cuadro, y yo, no, yo así como que no. Entonces, cabal, o sea, revisa y todo, vaya, mire, estoy viendo sus niveles están en orden, todo está normal, las presiones han salido súper bien y todo, le vamos a dar el alta y yo, Señor, gracias, gracias. Definitivamente que yo, o sea, yo ahí, mi corazón, o sea, no te imaginarás la alegría que yo sentí. Y en el momentito, señores, me voy de aquí hoy. Entonces, cabal, o sea, fue como que a mediodía le traen sus papeles y todo, hemos ido saliendo realmente del seguro como a eso de las 2:30, por ahí sí, que me entregaron todos los papeles y todo, ya yo fue como que, pucha, o sea, necesito volar, o sea, volar a irme a cambiar a la casa, a irme a alistar y todo. Este, bueno, y todos orando, pues, claro, porque eh, estamos hablando no solamente, o sea, la preocupación mía era primeramente, pues, mi persona, la niña y todo, pero mi mayor preocupación era el servicio, porque no quería dejar tirado, no quería dejar tirado, pero la preocupación de todos era mi salud Eso es lo y de la bebé. sí. Sí, de hecho, yo me acuerdo, o sea, cuando Entonces, fue, hasta yo te dije: "Dani, descansa". O sea, yo te me acuerdo que te o sea, necesitas sí, descansar. Y ya después que tú me comentaste, pues, que tenías que servir, pero yo, entre paréntesis, es que, ¿sabes? A veces yo creo que Dios también, permite las cosas también para un descanso. Aunque vos sí, aunque vos no lo quisieras, pero tu cuerpo lo necesitaba y tu cuerpo te estaba sí. como avisando. Entonces ya fue como: "No, la vamos a dejar ingresada", y literalmente fue como: "Dios, Duérmose. vamos a descansar un rato". Sí, Sí, o sea, y yo te digo, mira, ya eso como de las estando ahí ingresada como eso de las 11 de la noche, o sea, yo era como con mi mamá mensajeándome, no quiero estar aquí, ya me quiero ir, que no sé qué, hija, descansar, que no sé qué. Y bueno, intenté lo más posible de descansar y todo, pero justamente me había quedado abajo del aire acondicionado, ese volado hacía más ruido que a saber qué. Pero bueno, pues traté la manera de descansar y todo, y pues la verdad es que me sirvió de testimonio también, pues porque el hecho de, y no quiero verme como la heroína, ni mucho menos, porque Dios sabe que lo hago porque de verdad amo lo que hago en la iglesia, este, pero de una u otra manera inspirar a las otras personas en decir, o sea, pero es que si anoche acaba de estar ingresada y qué está haciendo aquí. Entonces, y muchas personas me dijeron, niña, usted tenía que haberse quedado descansando en su casa, ¿cómo se le ocurre venirse? Que no sé qué. Y yo, no, lo siento, pero no. Si yo me quedaba en la casa haciendo nada, acostada, tirada, no. Yo iba a entrar en depresión, en lo que sea, en desesperación, en lo que sea. No, yo prefiero estar aquí, 1000 veces. Y pues, bendita gracias a Dios, pues pude estar. Eh, Igual, pues ya cuando casi se acercaba la fecha del parto, me mantuve, como te decía, me mantuve en constante comunicación con mi equipo.
y actualizándolos, ¿verdad? De cómo iba todo, de qué era lo que los médicos me iban diciendo, de cómo se iba a llevar a cabo todo lo demás. Este, a unas semanas de que ya me tocaba la fecha del parto, yo me reuní con todos ellos, yo traté la manera de organizarme todo lo mejor posible, de decir, bueno, voy a estar fuera de las filas, quizás, que decía yo, unos 2 o 3 meses, decía yo, según yo. La cosa es que dije yo, bueno, necesito a fulano, sutano, mengano por aquí, hice mi cuadrito y toda la cuestión. Traté de organizar lo mejor posible. Y cabal, o sea, me acuerdo que me reuní con todos en la iglesia. Y fue como que vaya, solamente dejarles por sentado, dejarles a todos bien en claro de que pues ya estoy cerca de dar a luz. Voy a necesitar el apoyo de absolutamente todos, todos, todos. Si alguien pues por algún motivo necesita permisos, comuníquense con fulano, sutano, fulano y mengano quedan encargados de los servicios que yo tenía, fulano queda encargado de todo lo demás, de esto y de lo otro. Cualquier cosa, si de plano, o sea, la persona que queda a cargo no les contesta, en este caso mi mamá, ya a última instancia va a ser mi papá, y si de plano ellos no contestan y no se puede resolver, entonces me contactan, pero van a tener que esperar a que yo les pueda contestar. Y así lo manejé con todos ellos. Gracias a Dios por la gente que estaba en ese momento. Te puedo decir que muchos de ellos ya no están en el servicio ni en la iglesia. Sin embargo, les agradezco un montón porque sí me echaron la mano en su momento, sí me echaron la mano. Porque como te digo, o sea, yo traté de previsualizar, ¿verdad? Los peores casos, pensando que iba a estar fuera unos 2 o 3 meses. Sin embargo, pues, a pesar de que, pues como ya sabes, fue cesárea en mi caso, Dios me permitió poder recuperarme rápido, siento yo, o sea, yo siento que yo me recuperé rápido y todo. Sigo teniendo cuidados todavía, porque pues si es necesaria cuesta que sane. Pero, o sea, más que todo por dentro, pues porque vos sabés, o sea, los órganos están húmedos y todo ahí adentro, cuesta un poquito, pero igual, pues ahorita sigo con controles y toda la cuestión. Lo que te quiero decir es que gracias a Dios, lo que yo pensaba que iban a ser 3 meses, el Señor no lo permitió, sino que fue solo un mes. Entonces, al mes, de que, o sea, es decir, cuando ya la niña tenía un mes y todo, de haber nacido y todo, eh, yo ya estaba desesperada de estar en la casa. Ya estaba desesperada de estar encerrada. Y yo le decía a mi esposo cuando yo tenía como 2 semanas, yo, Alejandro, necesito ir a la iglesia. ¿Cómo vas a ir, amor? Mírate cómo estás. No sé qué, yo no puedo, le decía yo. Pero cabal, o sea, al mes de que la niña había nacido, se iba a celebrar el día del pastor en la iglesia. Y yo le dije a mi esposo, ese día vamos porque vamos. Yo necesito salir. Yo necesito salir, o sea, vamos a tener los cuidados necesarios, que nadie se acerque a la niña, que nadie la vaya a tocar y todo, simplemente nosotros, mis papás, la gente de mayor confianza y todo. Y así lo hicimos y ese día me logré ir, me logré ir. No te voy a decir que recuperé mi servicio ya justamente ese día, pero pues por lo menos logré salir. Quizás algo que no he mencionado y sí quisiera mencionarte, Caro, es que, como te decía, yo nunca dejé de servir, el Señor me permitió que yo pudiera servir hasta el último momento. Eh, Fue bien difícil, te diré, hablando ya en la técnica vocal, porque yo admiraba, te lo juro, admiraba mucho ver artistas, o sea, yo te digo, yo soñaba de verdad, mi mayor sueño era que cuando yo estuviera embarazada, verme como Cristina Clario cuando ella salía a sus conciertos con su gran panza y cantando como si nada. Yo soñaba con eso, pero ya cuando lo vine a experimentar, yo, Señor, ¿cómo hacían estas mujeres? O sea, yo empezaba a cantar a una y yo estaba, ya no podía, No, ya no podía, o pero o sea, sea, te admiro porque, sí, o sea, yo no es que te quiero decir, yo soy gallina, vea, pero, pero yo, o sea, bueno, aparte de trabajo, en su momento, pues yo dejé de servir, lo principal fue por cuestión de trabajo, a la semana supe que estaba embarazada, y a mí me daban unos ascos y unos vómitos, y yo dije: "No", o sea, de verdad, no sé, yo creo que cada quien es diferente, y es lo que vos decís, o sea, tanto vos te quedabas sin aire, pero yo personalmente fue como: "No, yo
creo que no soy muy gallina, no me veo capaz de estar sirviendo embarazada porque yo hasta andaba pastillas de asco que me recetó el doctor porque era horrible, era, o sea, era una cosa de que vos, imagínate cantando y que te den esos ascos o que te den ganas de vomitar y a veces esos vómitos no se detienen. No, 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 o sea, te admiro, yo fui y gallina tal vez en su momento, pero es que creo que o sea, bueno, si Dios te lo dio, tú seguiste, porque sí, yo me acuerdo que nunca dejaste de servir aún en esos momentos. Y pues, o sea, de ahí quiero comprender, entonces después del mes empezaste a ir de nuevo a la iglesia, pero empezaste a servir como a los 2 meses, o sea, seguiste yendo recurrentemente y empezaste a servir después. Sí, de hecho, o sea, empecé a ir como a forma de congregación y todo. De hecho, si no me equivoco, Caro, creo que comencé o sea, creo que retomé el servicio justo el 1 de enero del año pasado. O sea, la niña la tuve en noviembre, el 1 de enero del siguiente año, ahí fue, vamos a decir, mi debut, mi de vuelta, mi regreso. El 1 de enero para nosotros, no sé si te recordás, pero fiesta de primicias para nosotros es muy especial en la iglesia. Y era algo que yo sí le pedí al Señor, pues, o sea, ese día, de hecho, el Señor nos dio el privilegio de poder presentar a Grace. Ay, Ese día, este, sí, sí. ese día nosotros la presentamos en la iglesia y para nosotros fue un privilegio el poder haberlo hecho en una actividad tan especial, pues. Este, igual algo que sí me gustaría mencionar, Cara, es que Dios fue tan detallista conmigo en muchas cosas, y algo que yo siempre voy a recalcar es el hecho de que el último servicio que yo di en la iglesia antes de irme para el hospital fue un día domingo y justamente ese domingo había Santa Cena en la iglesia. Entonces yo, pucha cosa, yo me sentía, ¿cómo te puedo decir? Tenía una ensalada de emociones horrible porque, o sea, yo sentía como que si yo lo estaba dejando todo, o sea, no sé cómo explicarte la sensación que yo tenía porque yo sabía que iba a volver. O sea, yo sabía que iba a volver, que eso iba a ser temporal y todo, pero yo sentía como que me estaba yendo y lo estaba dejando todo y que iba a dejar todo tirado y que no sabía cómo iban a salir las cosas, a pesar que en el fondo yo sabía que la gente que yo estaba dejando a cargo, o sea, iban a resolver, iban a encontrar la manera y todo. Sí, hubieron una y mil cosas que pasaron mientras yo no estuve, eh, hubieron muchas dificultades por el hecho de que yo no estaba, pero siento que ese detallito de parte de Dios de permitirme que el último servicio que yo le di a él antes de poder irme a dar a luz a la niña, puchica, o sea, no tiene explicación para mí. No tiene explicación porque vos sabes que la Santa Cena es un momento tan solemne delante del Señor y para mí siento que fue un regalo de parte de Dios como diciendo, aquí yo estoy poniendo mi sangre, mi cuerpo, en tu sangre y yo te estoy guardando directamente para el momento de tu parto, para vos, para la niña. Y yo me acuerdo que ese día, o sea, yo tomé la Santa Cena y todos me veían, o sea, como triste, ¿me entiendes? Sin embargo, o sea, no era una tristeza de que, pucha, o sea, ay, que no sé qué, o sea, era una tristeza de que nunca había dejado mi servicio por tanto tiempo, ¿me entendés? O sea, al menos no de forma voluntaria, no de forma voluntaria ni tampoco por algo así, pero pues yo simplemente dejé todo en manos del Señor. Y como te digo, ya después de eso, el parto y toda la cuestión, pues logré retomar el servicio a partir del 1 de enero de ese año. Y ahí pues se viene la nueva travesía porque era, ¿quién me va a cuidar a la niña mientras yo sirvo? Sí, o sea, fue una etapa, igual pues bien delicada todo ese primer año y todo, sobre todo porque la niña estaba bien pequeña, bien, bien pequeña. Entonces, ahí pues creo que sí, vamos a decir que tomé un poco de ventaja de mi papel como hija de pastor, cosa que como te decía al principio nunca había hecho, jamás. En esa ocasión pues sí traté de tomar un poco de ventaja de eso en el sentido de que dejaba a la niña con mis papás, no la llevaba a iglesia infantil porque como te comento estaba muy pequeña, se la dejaba a mi mamá se quedaba con la niña en la oficina. Bendita, gracias a Dios, la niña nunca ha molestado. De hecho, algo que yo
puchica, o sea, como te digo, de los detalles que Dios tenía conmigo, entre uno de ellos estaba que la niña era empezando la alabanza y si ella estaba en el Aleluya. coche o quien la estuviera, ella empezaba y se quedaba toda la alabanza, claro, toda la alabanza, o sea, ella podía estar adentro en la oficina o podía estar, o sea, ¿vos te acordás que la oficina está justamente atrás de la tarima, me entendés? Sí. Entonces, ella podía estar adentro, recibiendo quizás un poco del ruido del bajo y todo. Ella podía estar incluso afuera en el templo escuchando la música directamente. Eso ya no le molestaba, en lo absoluto, al contrario. O sea, solo empezaba la alabanza y ella empezaba a cabecear, sin pacha, sin nada caro. O sea, ella empezaba y se dormía. Qué Lo gra- chido. Mira, lo gracioso era que ella se dormía toda la alabanza y era empezando a predicar mi papá. Abría los ojos, se despertaba. Qué Era, era bien chistoso, pero, o sea, gracias a Dios, pues nunca le dio mayor trabajo a mi mamá en ese sentido. Entonces, eso sí que se lo agradezco un montón al Señor, pues porque sí fue una gran ventaja. Sí fue una gran esa, ventaja. esa red de apoyo es súper importante porque ya, o sea, Sí. ya de por sí, y se los digo, bueno, yo no sirvo, pero ya de por sí ir a la iglesia es un rollo. O sea, todo lo que conlleva ir a la iglesia y en tu caso que tú estabas sirviendo, no es como que uno va al culto y uno tiene al niño, pues, o a la niña, sino que en tu caso tú tenías que sí o sí dejar un tiempo, Grace. Entonces, qué bueno que te ayudó tu mamá. Me imagino que con el tiempo, pues también las hermanas, ya a medida que ella iba creciendo, pues me imagino que las hermanas también te ayudaron. Pero sí, les digo, no es fácil, o sea, vale la pena, vale 100% la pena, pero no es fácil. O sea, a veces uno hasta llega tarde, o sea, a veces es, o sea, uno... Uy, no hablemos de las llegadas tarde, por Dios santo. Yo siento, mi ma, yo siento que Sí. cuando la niña, o sea, yo siento que cuando la niña estaba tiernita, yo tuve que haber aprovechado ese tiempo para poder llegar temprano porque hoy que Grace ya está grande, o sea, ella se despierta y ella de un solo se levanta. O sea, ella se despierta y ella de un solo se levanta de la cuna y todo, y buenos días, aquí estoy. Entonces es como que, o sea, se levanta y si nosotros nos estamos alistando, es como que uno de los dos tiene que parar de estarse alistando para poder agarrarla a ella, ver si quiere su pachita, ver si, si hay que cambiarla y todo. Entonces ya es como que antes teníamos nuestro tiempo medido para poder alistarnos y todo, más que todo un domingo en la mañana, que hay que madrugar, un domingo en la mañana. Ya teníamos nuestro tiempo como que, vaya, en una hora salimos entre los dos y todo para salir tranquilos y llegar a tiempo y toda la cuestión. Hoy son casi 2 horas. Son casi 2 horas porque no sabemos si la niña se va a despertar, si va a tocar llevarla todavía en pijama, ¿verdad? Muchas veces me tocó llevármela así en pijama porque, pues, o sea, me daba lástima despertarla y todo. Pero sí, o sea, como vos mencionabas, el hecho de que pues la niña se quedaba ahí con mi mamá, siempre tuve esa, como vos decías, esa red de apoyo de la iglesia, las personas pues mucho más cerca a nosotros, que siempre me apoyaron con la niña cuando mi mamá no podía. Estas hermanas siempre me cuidaron a la niña y todo. Y, pucha, o sea, no te imaginas cuánto apoyo es. Te digo porque creo que ya te he comentado que había otra hermana que estaba embarazada también al mismo tiempo que yo y que dimos a luz el mismo día en el mismo hospital. No. Sí, sí, Qué casualidad. te lo juro. Entonces, este, pero la diferencia que te quiero hacer es esta, Caro, que la niña bendita, gracias a Dios, mira, es que Dios, siento que Él se lució al ponernos en nuestro corazón con Alejandro, el poder ponerle como nombre Grace, que traducido literalmente es gracia. Si nos queda chance, bueno, rapidito, la verdad es que el significado del nombre de ella para nosotros tiene un valor muy, 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 muy especial y muy, muy grande, porque primero, Dios nos la dio como un regalo, como te decía, en un momento en el que no pensábamos que iba a quedar embarazada. Segundo, hubieron un par de personas muy cercanas a nosotros que nos tocó darles la noticia por teléfono. Fueron 3 personas en específico. Estas 3 personas, cuando nosotros les llamamos y les dijimos que yo estaba embarazada, eh, yo me acuerdo y ay, te lo juro que se me parte, o sea, se me parte el corazón y se me hace tan chiquito de recordarme
porque me acuerdo que las 3 personas me dijeron las mismas palabras, claro, como si se hubiesen puesto de acuerdo, porque las 3 personas me dijeron: "No sabe cuánto me alegro y no sabe cuánto me alegro de escuchar esta noticia. Esta noticia me llega justo en un momento en el que yo estaba pasando cosas tan difíciles y no sabe cómo me alegra el día con esta noticia". Vuela, o sea, mira, al escuchar a la primera persona cuando nos dijo eso, nosotros, pues, o sea, bendita gracias a Dios que la noticia llegó a tiempo y que llegó en el momento correcto, este, para sanar quizás las heridas de alguien más, ¿me entendés? O sea, pero luego pasó con la segunda persona y, o sea, las 3 personas eran 3 hermanas, de hecho. Las 3 hermanas, Caro, o sea, cuando nosotros les dimos una noticia y nos dijeron eso, las 3 se pusieron a llorar. Entonces, yo, o sea, yo fue como que, puchica, o sea, ¿qué pasa? O sea, primero fue como que, ¿qué pasa? O sea, y yo le decía a Dios: "Señor, yo sé que tú nos la has dado y tú nos vas a poner, eh, el nombre que vamos a ponerle a ella". Y yo le decía a Alejandro un día, fíjate, un día que íbamos en el carro, un día normal, común, un momento común. Yo le decía: "Yo siento que la niña no puede tener un nombre cualquiera". Eh, y no sé si has buscado nombres, le dije yo a él así, pero se me viene a mente un nombre, no sé si te va a gustar, pero sí a mí sí me gustaría que le pusiéramos así, le dije yo, porque realmente ella viene con la gracia de Dios, le dije yo. Ella viene definitivamente con la gracia de Dios, solo date cuenta de cómo recibieron la noticia estas personas, le decía yo a él. ¿Y qué nombre has pensado? Me dice, mira, literalmente pensaba en gracia, pero siento, le dije yo, que suena muy golpeado. ¿Qué te parece? Mi esposo no quería que le pusiera un nombre en inglés. Él no quería que le pusiera un nombre en inglés. Lo lo Pero comen cuando yo le o no, o al escucharlo. es que mira, o sea, como te digo, yo le dije a él, he pensado en gracia, pero siento que suena muy golpeado, pero ¿qué te parece? Y yo sé, le dije a él, que no que te es un nombre en inglés, pero ¿cómo te suena Grace? Se enamoró al instante. Ah. Al instante se enamoró del nombre y yo fue como que, no, este es. Fue difícil encontrar el segundo, pero el Señor nos lo puso de igual manera. Este, y siento que Dios así ha ido llevando todo, pues, y la gracia que ella tiene, como te digo, ha permitido que ella, o sea, que haya muchas personas en la iglesia que nos ayuden a cuidarla. Bueno, ya hoy en día, si te soy muy sincera, pues ya hoy en día que pues ya camina ella solita, ya juega, ya interactúa, ya pues no es tanto de cuidado, más que de estar pendiente que no se caiga o que no se meta nada en la boca. Ya la dejo en iglesia infantil ella solita. Fue un poquito difícil los primeros días, no porque se quedara llorando, ni mucho menos, porque como te digo, o sea, el hecho de que se interactúe con muchas personas en la iglesia nos ayudó un montón, porque ella va, ella se queda y con quien sea, ella se queda jugando y todo. Y lo que te quería decir de esta otra hermana que tuvo el bebé el mismo día es eso, pues que lastimosamente ella, como solo es ella con su bebé en su casa, es decir, el esposo se va a trabajar y se queda solo ella con el bebé. eh, Lastimosamente, pues a ella, el bebé es muy apegado a ella y por más que las hermanas a veces han querido ayudarle y todo, difícilmente porque el niño comienza a llorar y todo, y, o sea, a mí se me parte el corazón porque yo digo, qué más diera yo que poder ayudarle y todo, pues, y es bien difícil en ese sentido, pero yo sí, te digo, le doy gracias a Dios, a veces hasta me daba pena, te lo juro. A veces hasta me daba pena ver que, o sea, la niña con todo mundo, que la niña no le hacía mala cara a nadie, que con todo mundo tiraba abrazos y todo, y a veces que todo eso pasara enfrente de esta hermana, a veces a mí hasta me daba pena. Pero yo decía, o sea, Dios sabe lo que hace, en su momento, pues el bebé va a poder tener un poquito más de libertad y todo, pero te digo, sí le doy gracias a Dios en ese sentido, porque cualquiera me podía ayudar, cualquiera me podía ayudar. Entonces, gracias a Dios, pues a pesar de que, como te digo, desde que estaba muy pequeña y todo, cuando yo empecé a servir, no me preocupaba tanto por los cuidados de la niña. Claro, o sea, cuando yo me bajaba ya era como que, vaya mami, anda, salí a escuchar y todo, y ya yo me quedaba ahí con ella y todo, pues. Pero sí, o sea, Dios me dio ese privilegio de poder tener personas que sí me echaban la mano un montón en ese sentido. Sí, 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 eso te iba a decir, porque cuando como tú decís, el caso de la otra hermana, es bien difícil. Y bueno, yo pasé algo similar a la hermana, no en el sentido de que mi no se fuera con las demás hermanas, pero, eh, por ejemplo, en alabanza, en mí todo lo contrario de Grace, o sea,
el tiempo en que más despierta, lloraba, y a pesar de que estaba pequeña, o sea, era una situación, bien complicado, o sea, cada caso, cada bebé es diferente. Qué bendición que, pues, en tu caso, Grace, pues, se dormía, ¿verdad? Pero sí, y de hecho, o sea, mi mamá, Elita, me decía: "Es que pon en el embarazo, es que pongan la música toda". Vivo en un lugar súper silencioso, le digo, y aparte que tenía que trabajar, no podía Sí, estar con entonces, es como que cada mamá, pues, lleva en su mundo, pero lo más importante y lo que queremos recalcar es, vayan a la iglesia. Yo, bueno, yo te pongo mi caso, sí. a veces sí, yo me siento súper rendida, a veces se nos ha ido, nos hemos dormido, nos hemos ido, o a veces por otras circunstancias, pero sí recalcar, o sea, la importancia de es difícil, o sea, ir a la iglesia con un bebé, Sí. con un toddler, como le dicen ya hoy en día, Uy, sí. fácil, o sea, no es fácil, pero creo que trae mucho más fruto el ir. Y a veces nos dicen, a veces le dicen a la gente, solo son 2 horas, y a veces son 2 horas bien difíciles para uno de mamá, Uy, sí. muy difíciles. Y a veces la gente yo sé que tiene el ánimo de ayudarle, pero es lo que tú decís, no todos los niños se dejan. Pero lo más importante es vayan, o sea, no se queden. Bueno, ya para ir finalizando, yo sé que el tema está buenísimo, pero vamos a ir Sí. finalizando por el tiempo. Me gustaría que tú les dieras palabras de ánimo o consejo a las mamás que se han desanimado, básicamente, o sea, desanimado en manera literal, no solamente en el servicio, sino con su relación con Dios, sino por el mismo cansancio. O sea, pueden ser muchos factores, porque pues tú sabes que ya siendo mamá, el tiempo de uno cambia. Entonces, ¿qué le dirías a ellos? Bueno, primero que nada decirles que, claro, como tú bien decías, no es fácil, porque no es fácil. Sin embargo, si algo yo puedo dar fe es que Dios recompensa de una manera increíble el esfuerzo que hacemos. Yo tengo una frase bien célebre en el Ministerio de Alabanza y es que yo les digo siempre, cuando ustedes menos ánimos o menos ganas sientan de venir a servir porque algo pasó en el día, porque se sienten pues un poco indispuestos, porque de repente pasó algo, a veces cosas en la familia, lo que sea, eh, vénganse, no dejen de venir. ¿Por qué? Porque justamente en ese día en el que ustedes no quieren venir, es cuando Dios más se quiere mover en nuestras vidas. Cuando yo les digo esto, Caro, no se lo digo de una manera así como que, no, hombre, ¿cómo se van a quedar? Porque, ay, porque de repente se sienten ahí como que con calenturita, que no sé qué, que no sé cuánto. No se lo digo en ese sentido, sino que se lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido. En el sentido de que me recuerdo que cuando tenía, Caro, como 16, 17 años. No sé si te comenté en si te comenté en algún momento, pero a esa edad a mí me dio fiebre tifoidea. En una de esas ocasiones, o sea, la fiebre tifoidea son fiebres que te van, te vienen, pero son fiebres altísimas, horribles. Eh, Antes de que me diagnosticaran, porque cuesta un poco que te diagnostiquen, me acuerdo que teníamos una vigilia en la iglesia en esos días. Y casualmente ese día yo me sentía pero mal, 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 mal. O sea, la fiebre era horrible, yo andaba con un suéter gruesísimo, este, pero igual me fui. Yo dije, bueno, que el Señor haga lo que tenga que hacer, con 17 años, claro. Y yo simplemente dije que el Señor haga lo que tenga que hacer. Estando ahí, yo no iba a servir porque andaba mal y la persona que le tocaba dirigir simplemente decidió no llegar, no llegar. Entonces, ¿qué me tocó? Me acuerdo que Cristian me dijo, mira, necesito que me ayudes porque fulano no vino y no va a venir, ya está tarde. Y yo, men, pero es que yo me siento mal, o sea, sí, pero yo no tengo quien más lo haga. Y yo, solo me acuerdo que suspiré y le dije, bueno, démosle. Y me acuerdo que me levanté, aquel ya me tenía el micrófono listo y todo. Me acuerdo que me levanté y me quedé pensando porque andaba, como te digo, un suéter bien grueso. Y me acuerdo que me levanté, me agarré el suéter y dije, me subo con el suéter o sin el suéter. No, me lo voy a quitar, dije yo así. Ni modo, de todas maneras, ahí arriba agarro calor, no sé, dije yo, y si no, pues, ni modo, dije yo, me va a tocar aguantar. Me acuerdo que me lo quité, cuando me lo quité me entró unos escalofríos horribles, o sea, de la misma fiebre que andaba, y me subí. Empezamos y toda la cuestión. Si me preguntas, Caro, desde el segundo uno,
que yo empecé a hablar en ese micrófono, yo no sentí absolutamente nada. Yo estando ahí arriba, yo no sentí absolutamente nada y vive Dios que no te estoy mintiendo. Entonces yo les digo a los bichos, si Dios lo hizo conmigo, yo creo que lo puede hacer con ustedes también. No, ahora, no te voy a mentir, o sea, ese día que ministré así todo, al finalizar el bloque, yo bajé y todo, y estando en la silla, otra vez la fiebre, los escalofríos y todo. Sin embargo, pues, o sea, Dios me dio la fortaleza para, pasó un par de semanas y todo, hasta que Dios pues, hizo el milagro de sanarme, porque pues realmente creo que pude hasta haberme ido de esa enfermedad, o sea, yo estaba súper mal, el Señor me guardó, hizo un milagro y todo. Este, y pues, como te digo, o sea, justamente en esos días en donde menos queremos nosotros ir a servir es cuando Dios más quiere obrar en nuestras vidas, cuando Dios quiere más pues hacer un milagro en nosotros o quiere usarnos también. Porque ese día yo me acuerdo, Caro, que hubo un mover del Espíritu increíble en la iglesia, sin ánimos de que nos jactemos, ni mucho menos como ministerio, pero el Señor nos usó de una forma increíble. La gloria de Dios se movió, cayó de una manera, de verdad que no te lo puedo explicar, pero sí me acuerdo, o sea, que, o sea, gente llorando en la presencia del Señor, gente arrodillada en la presencia del Señor, y de ello dije, Señor, gracias porque valió la pena, porque valió la pena el esfuerzo. Entonces, cayendo al tema de como mamás y todo, o sea, yo entiendo el cansancio, Caro. Yo, o sea, el hecho de que soy mamá y de que estoy sirviendo y de que estoy al frente de un ministerio, no me exime de mis responsabilidades como esposa. Tengo también un esposo que atender. Tengo también una casa por la cual velar. Estamos pagando nuestra casa, lo que quiere decir que estoy trabajando también. Mi esposo entra a las 6 de la mañana. Bendita gracias a Dios el lugar donde estoy trabajando ahorita, creo que te comentaba la vez pasada, o sea, estamos a una distancia de qué, o sea, quizás como unas 2, a lo mucho 3 cuadras de distancia. Entonces hacemos un solo viaje cuando salimos en la mañana, pero te estoy diciendo que como él entra a las 6 de la mañana, nosotros nos levantamos a las 4 para que a las 5 de la mañana ya vamos de salida porque hay que pasar dejando a la niña donde mi mamá. Gracias a Dios ella me la cuida por el momento, todavía me la cuida. Este, hay que pasarla dejando temprano para que él pueda llegar a tiempo y todo. Él entra a las 6 de la mañana, yo entro a las 6, a las 7:30. Entonces, tengo todo ese tiempo así como que extra en el que, o sea, básicamente llego a ver qué hago, ¿me entendés? Mientras me toca entrar y todo. De ahí en la tarde, pues él trabaja 4 días a la semana, pero trabaja 12 horas. Entonces, estamos hablando de que yo voy de 7:30 a 3:30. En la tarde me toca esperar desde las 3:30 que yo salgo hasta las 6 de la tarde que él sale. Entonces, ya salimos, ya vamos cansados y todo. A veces hay reuniones, a veces hay ensayos, a veces hay eventos, hay vigilias, hay los servicios generales y todo. Y a veces, no te voy a mentir, o sea, el cuerpo a veces te pide descanso. O sea, no te voy a mentir, mi humanidad, el cuerpo pide descanso. Sin embargo, hemos hecho el esfuerzo muchas veces con mi esposo de decir, o sea, mira, Dios ha sido tan fiel con nosotros que no podemos defraudarlo, no podemos defraudarlo. Y sí, o sea, es muy, muy difícil muchas veces porque a veces me ha tocado irme a reuniones con mi esposo y con la niña. Y para muestra de un botón, esta semana justamente el martes, jueves, si no me equivoco, tuve reunión con el ministerio y todo y me tocó llevarme a la niña porque pues, o sea, ya era noche. Mi mamá ya le había cuidado todo el día, era como que tener que decirle, mira, me la resto de la noche. Me daba pena, ¿me entendés? Entonces me tocó llevarme a la niña. Y pues simplemente me tocó con todo, vaya, miren, les voy a pedir que por favor me tengan paciencia si me tengo que levantar a ver a la niña, o si mi esposo se tiene que levantar a ver a la niña, o si de repente ustedes la ven pasar ahí, por favor, agárrenla, les decía yo, vean ahí que no se vaya a caer, que no se vaya a golpear, les decía yo, bendito, gracias a Dios logramos salir. Y como te digo, pues el hecho de que la niña se lleve con todos, pues también ayuda, ¿verdad? Pero sí les digo, o sea, yo he visto también, bueno, he sido en un par de ocasiones también esa mamá que está con su bebé en la última fila, tratando de escuchar la prédica, mientras el bebé se baja porque quiere salir corriendo, porque quiere jugar, o mientras el bebé está llorando porque tiene hambre, o simplemente pues tiene algún cólico.
o sea, he sido esa mamá también, o sea, el hecho de que las hermanas me ayuden y todo no significa que todo el tiempo he permitido que ellas me ayuden, o sea, han habido ocasiones en las que yo he dicho, no, o sea, yo me voy a quedar con ella cuando no me ha tocado servir, yo me voy a quedar con ella, yo la voy a tener aquí, y de vez en cuando, pues ellas llegan y me ayudan, ¿verdad? Pero sí me tocaba en muchas ocasiones, como te digo, ser esa mamá que también ha sufrido o sea, sentimos muchas veces, pues, que incomodamos a las demás personas, que de repente nuestro bebé llora, que de repente nuestro bebé grita, ¿verdad? Pero también tenemos que agarrarnos de esa palabra que el mismo Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan". Yo creo que es algo que en las iglesias muchas veces, quizás ha sido, no sé cómo llamarle a esto, pero muchas veces el hecho de frenar a una mamá con un bebé en el templo, siento que también daña los corazones de las mamás. Y eso mi papá, la verdad es que lo aprendió hace mucho tiempo. Y pues hoy, no te voy a mentir, a veces por supuesto que distrae, pero yo creo que quien se distrae de verdad en una prédica al oír que un bebé llora, es porque de plano no está en lo que está. Entonces, no se preocupen si de repente su bebé comienza a llorar, o sea, no importa si te tenés que levantar 3, 4, 5 veces durante la prédica, no importa si tenés que salir, si tenés que ir a darle de comer, lo poquito que logras escuchar, yo sé que ahí el Señor va a hablar a la vida de nosotros, el Señor ahí va a ministrar nuestras vidas con ese poquito que lograste escuchar. Y más allá de que, llegaste, y a veces veo incluso hasta videos en TikTok de cosas que a veces nosotras no decimos, pero a veces hay mamás que de repente dicen: "O sea, llegué y llegué solo a perder el tiempo porque ni siquiera pude estar adentro con mi bebé", pero no, no llegaste a perder el tiempo. La verdad es que desde el momento, y esto se lo he dicho incluso a los servidores, pero también aplica para la congregación, Caro. Desde el momento en el que tú dispusiste en tu corazón el poder ir a sentarte, a recibir, desde el momento en el que tú comenzaste a elegir la ropita con la que ibas a ir ese día, con la que le vas a poner a tu bebé, que elegiste los zapatos que te ibas a poner, desde el momento en el que dijiste voy a alistar la pañalera y todo, desde ese momento Dios ya vio tu corazón. Desde ahí Dios ya vio tu corazón y Él va a comenzar a responder cada una de las peticiones. No es fácil porque no es fácil. Sin embargo, pues todo tiene su tiempo. Y fíjate que Todo ti- yo quiero agregar algo, tal vez desde mi experiencia, porque ha sido muy, muy distinta a la tuya, eh, Sí. que Dios, y se los digo también a esas mamás que no están sirviendo o a esas mamás que solo va a congregarse como yo lo hago, que no se sientan mal tampoco. O sea, si no estás sirviendo o si no estás como el ritmo que tenías antes, primero es entendible, o sea, sos mamá, es entendible y peor si no tenés una red de apoyo. Segundo, o sea, Dios, y te lo digo porque he sentido tanto el amor de Dios en este proceso, nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces hay que Sí. acordarnos también de eso. O sea, que yo sé, y yo sé, en tu caso tú tienes una gran responsabilidad. Es una responsabilidad bien fuerte porque aparte de servir, sos la líder. O sea, que todavía es más. Pero en el caso de algunas mamás que se sientan mal porque no están al mismo ritmo de antes en cuestión del servicio, recuerden eso. O sea, Ujú. Dios les ha dado una familia y creo que esa familia es la que hay que cuidar. O sea, no te estoy diciendo que vas a dejar tirado lo que tenés, porque no es así. Sí, yo Ujú. también tengo una responsabilidad en la iglesia porque hay que cumplirlo, pero antes de llegar a servir, tenés que saber eso. O sea, vas a empezar a servir es porque es una responsabilidad que no vas a dejar tirada. Y si no estás Ujú. sirviendo, entonces tenés que saber que tu familia es muy importante, que tus niños son muy importantes y que no te sientas mal porque no estás igual que antes o porque te estás quedando atrás en el culto, porque no escuchaste toda la prédica, porque te inculcaron desde chiquita. Sí. Y te lo digo, o sea, bueno, a mí personalmente era como, es que no puede faltar ningún domingo, porque o sea, Sí, sí, sí. igual creo que yo mismo, vea, no, yo iba hasta con fin, no Sí. importa, iba que iba, vea. Entonces, pero si vos como mamá de verdad ves que tu hijo está con fiebre y no, de verdad no puedes ir a la iglesia ese día, yo creo que no hay que sentirnos mal. O sea, yo creo que Dios ve en los corazones, ve el anhelo que tenemos de buscarle y aún en esos momentos son bien duros, porque aunque no vaya, digamos que no fuiste ese día a la iglesia, o digamos que ese mes no serviste, o el tiempo de posparto vos ya quedaste en tu casa.
pero hay que recordar, muy importante, o sea, nuestra relación con Dios, pase lo que pase, no puede cambiar. O sea, recordar que Dios está ahí y sobre todo pedirle fuerza a Dios. Pero sí te lo digo porque en mí hubo un choque muy, muy fuerte, o sea, cuando yo dejé de servir, porque yo me recuerdo que las palabras de mis papás, o sea, en mi caso fue bien yuca porque yo no me recordaba ni siquiera de la palabra, yo me recordaba de mis papás, que bueno, vos los conoces y los conociste en su tiempo. Sí. O sea, mis papás era el servicio y la iglesia, o sea, tenías que ir, pero yo en su Ujú, tiempo, o por lo menos en mi experiencia de estos últimos días, fue como, Señor, creo que, en el posparto, bueno, te estoy sirviendo también con mi familia. Desde el momento que me levanto, desde el momento que oro por mi hija, desde el momento, o sea, son pequeños momentos que la gente no los ve. Hay mucha gente que no lo ve, muchas ujú. situaciones que la gente no lo ve, pero que sí Dios sí Sí, los ve. Hay sí, momentos, y te lo digo personalmente, han habido momentos en que el Espíritu Santo y tú, bueno, sí me entendés, que el Espíritu Santo y estás con tu sí, caso y estás adorando. Uf, y a veces es en la intimidad, a veces es en tu cuarto, a veces estás vos solita. sí, Entonces, es como que hay que aprender, que en el Señor es todo. O sea, no nos desanimemos a quedarnos, o sea, vayamos a la iglesia, si dado el caso, pues no estás sirviendo, pero sí o sí pedirle a Dios que te dé ese hambre por leer su palabra, por buscar de su presencia, porque a veces, hablando la verdad, o sea, los que ujú. cuando dejamos de servir, muchos se desaniman también en cuestión de la relación con Dios. Hay que ser sinceros. O sea, dejas de servir, Sí, sí, muchos dejan de ir a la iglesia o de repente te sentiste mal, se sintió ofendió. Sí, o sea, hay que hablar lo que es, ¿verdad? Pero hay que sí, recordarnos que hay un Dios que nos ama muchísimo y que no importa dónde esté, qué pasó, lo que no pasó, que Dios siempre va a estar para vos, que Dios te ama, sí, que sos su hijo, que sos su hija. Entonces, por lo menos en mi caso, que como te digo, ha sido muy diferente a lo tuyo, pero he visto videos de mamás que se han sentido mal por ese tipo de cosas, o por comentarios de sí. iglesia, por comentarios de gente que, o sea, que porque está llorando el bebé, o comentarios de A veces una mirada, Caro, a veces una mirada. o que te dicen: "¿Y por qué no lo lleva a la escuelita bíblica?". Yo se lo llevo, pero yo te voy a decir algo, yo creo que uno de papá sabe en qué momento llevar a su hijo a la escuelita bíblica. Y si vos Sí, no querés llevarlo, no, o sea, nadie te tiene que obligar. Si vos querés estar en el sí, culto con tu bebé, tendrías que tener la libertad de hacerlo. Pero si te han dicho comentarios, a veces sí te lo digo, desanima y a veces como que, no, mejor no voy porque me van a ver feo, porque me van a decir algo y no debería de ser así. No debería ser así. correcto. Pero sí, quería agregar eso, de que recuerden, o sea, Sí, que tal vez hay cosas que la gente no las ve, pero si estás sirviendo en tu casa, estás con tu familia, eso Dios lo ve. Dios lo ve y correcto. está sembrando en la vida de tus hijos. Eso es lo más importante. No, o sea, definitivamente. Y mira, o sea, yo digo, Caro, primeramente, pues, la Biblia nos dice claramente, Caro, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? La Biblia no lo dice eso simplemente por decirlo, sino porque es necesario, porque a veces nosotros, por iniciativa propia, muchas veces, a veces por el mismo cansancio, a veces eh, simplemente como decías, por el desánimo y todo, no tenemos como el deseo de decir, me voy a sentar a estudiar un ratito, me voy a sentar a orar un ratito y todo, es mentira. Entonces, es ahí donde el Señor nos dice claramente, o sea, no dejando de congregarnos, porque hay alguien, hay un líder que está ahí siempre pendiente de nosotros también, ¿me entiendes? Al menos mi papá es de esas personas, ese tipo de pastores que, o sea, está pendiente de su gente y que todos los días está, fulanito no le viste en la iglesia, fulanito mire tal cosa y así, ¿verdad? Entonces, que eso, mira, yo entiendo lo que tú decías hace un momentito, este, de que a veces la gente ah, tiene esa mala costumbre de hacerte una mirada, de repente un mal comentario, de esto, de lo otro, pero que eso no te robe la bendición de lo que Dios tiene para vos. O sea, definitivamente que este el enemigo va a poner uno y mil tropiezos con tal, o sea, te va a poner una y mil excusas con tal de que
de que tú no vayas a la iglesia y todo, de que tú no vayas a congregarte, sobre todo de que no retomes tu servicio. Yo sé que es difícil. O sea, como te decía en un principio, bendita gracias a Dios, yo tengo el privilegio, o sea, lo veo sí como una ventaja, pero yo más que todo lo veo como un privilegio el poder ser la hija del pastor, ¿verdad? De que, o sea, tengo varias personas que velan por mí y que pues puedo decirles con toda libertad, mire, téngame a la niña un ratito, o sea, y que gracias a Dios muchos de ellos también pues se ofrecen, pero yo sé que es un tanto complicado cuando no tenés ese privilegio, por decirlo así, y yo te digo, al menos yo personalmente, pues en la iglesia, viendo a esta otra hermana que tuvo el bebé, antes de nosotros hubo otra hermana que también 2 meses antes tuvo a su bebé. Entonces yo digo, o sea, yo me pongo en los zapatos de ellas y yo digo, si yo necesito esto, ellas también pudieran necesitarlo. Y trato la manera de tener esos cuidados con ellas, de decirle, mire hermana, no quiere irse para allá atrás, o mire, no quiere, no necesita tal cosa, está bien, está cómoda, se siente cómoda ahí, que no sé qué. O sea, trato la manera de ser empática, ¿me entendés? Por lo mismo que tú decís, o sea, porque a veces la gente, eh, ay, a veces la gente no se mide y no se ponen a pensar en el daño que pueden hacer en las personas. Pero si algo yo te puedo decir, Caro, y como les decía hace un momentito, eh, Dios ve tu intención desde el momento en el que vos decidiste alistarte, agarrar camino y todo, y pues aunque fueron 5 minutos que pudiste estar sentada y escuchar la prédica, esos 5 minutos eran los que Dios quería tener contigo, esos 5 minutos eran los que Dios quería tener con tu persona, con tu familia en este caso, y pues eh, que nada les frene, que nada les frene, de verdad, que Dios recompensa de maneras increíbles, Dios nunca nos deja solos en ningún momento, sobre todo en los momentos difíciles, ahí Él es nuestro pronto auxilio, ¿verdad? Este, y sobre todo cuando sentimos que o sea, cuando hemos tenido un mal día, que nos sentimos mal la mamá, que sentimos que de repente, o sea, puchica, o sea, la regué, soy la peor mamá del mundo, soy la peor esposa del mundo y todo. Justamente en esos momentos es cuando yo más les recomiendo asistir a su iglesia o asistir a una iglesia porque solamente Dios es quien sana esos corazones, solamente Dios es quien sana ese tipo de heridas. Porque, o sea, el hecho de que yo soy hija de pastor, de que esté sirviendo, de que tengo un ministerio, de que esto y que lo otro, no me exime para nada, Caro. Y creo que te conté en alguna ocasión todo lo que yo viví dentro de mi posparto. Ojalá que podamos tener otra oportunidad de platicar así. Necesitamos parte 2. Sí, definitivamente. Pero sí te digo, o sea, uno pasa momentos bien críticos como mamá. El desorden hormonal te causa un sinfín de cosas y lo menos que podemos hacer pues es acercarnos a nuestro creador, porque, o sea, como él es nuestro creador, él nos conoce, o sea, desde lo más mínimo, o sea, desde la punta de nuestro pelo, de nuestra cabeza, hasta la punta de nuestro pie, y él sabe lo que verdaderamente nosotros necesitamos para sanar y para poder estar bien, porque si nosotros estamos bien, si nosotras como mamás estamos bien, nuestros bebés y nuestras familias están bien. Súper bien. Me encantaron esas palabras porque de verdad que Dios nos conoce también y no nos deja. O sea, me encanta lo que dijiste. Necesitamos parte 2, necesitamos porque hay muchas. Sí. Y sabes, yo creo que o sea, este podcast le va a servir a muchas mamás como una curita en el corazón, como dicen, para que no se sientan que son las únicas. O sea, de verdad, Sí. se los digo, no son las únicas que han estado en este proceso o mamás que también están sirviendo. Dania es un ejemplo de que no es fácil, pero que se puede y que Dios te respalda, o sea, como sea Dios te da la fuerza de hacerlo. Sí. Así que nada, Definitivamente. Dani, darte las gracias, de verdad, gracias, gracias por dar Ay, no, gracias a vos. tiempo. No, en más estudio. Gracias por contar tu historia, gracias por aconsejar a las mamás y les mandamos un abrazo a todas y decirte, estás invitada para una segunda parte porque queremos escuchando de esas historias faltantes, ¿verdad? Nada más, Sí, pues nos vemos en un próximo episodio. Les digo gracias a todos por estar conectados una vez más. No digo todas porque pues también nos ven hombres increíbles. sí. Así que compartan esto con muchas otras mamás, compartan estas historias que van a servir. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Adiós, adiós a todos. Bye.